Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un rincón remoto del campo, donde los campos de algodón se fundían con el horizonte dorado, vivía un anciano granjero negro llamado Robert. Había crecido en una región donde la tierra era más dura que la carne, donde cada surco cavado en la tierra parecía una pequeña victoria tras décadas de lucha silenciosa. La casa de Robert, una vieja construcción de madera con paredes agrietadas por el tiempo, no era grande ni impresionante. Pero albergaba la historia de un hombre que, a lo largo de los años, había forjado su propia fortuna con manos callosas y un corazón inquebrantable. Nunca había buscado fama ni reconocimiento. Su vida era sencilla, marcada por las estaciones y el sudor del trabajo diario. En aquel entonces, su único compañero era el viento, soplando a través de los campos que cultivaba con el amor de un hombre que sabía que la tierra, aunque dura, podía ofrecer recompensas a quienes sabían cómo sembrar sus sueños en ella. Desde pequeño, Robert aprendió a cultivar la tierra, cuidar sus cosechas y luchar contra las injusticias sociales que lo agobiaban como hombre negro en un país donde el color de la piel aún podía decidir su destino. Todo comenzó en su infancia, cuando aún era un niño frágil e indefenso, viendo a su padre trabajar la tierra bajo un sol abrasador. Su padre, un hombre sabio pero a menudo silencioso, había sembrado en él la primera semilla de la resiliencia. La tierra no miente, Robert. Te dará lo que pongas en ella. Pero también debes estar preparado para luchar contra los vientos y las tormentas. Estas palabras marcaron su juventud, y aunque la pobreza las acompañó toda su vida, Robert nunca perdió de vista esta verdad. Había visto las grandes plantaciones, las magníficas tierras de quienes no tenían que ensuciarse las manos para comer. Robert, en cambio, había tenido que luchar por cada parcela, por cada grano. Le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes, que el color de su piel era una carga y que las puertas a las grandes oportunidades siempre estarían cerradas para él. Pero nunca había escuchado a quienes querían que se conformara con una vida modesta. La tierra le pertenecía tanto como a cualquier otra persona. Y su ambición crecía a medida que sus campos se llenaban de algodón, maíz y soja. Con el paso de los años, Robert llegó a comprender la economía de su oficio, el arte de los negocios agrícolas. No se conformaba con cosechar lo que la tierra le daba. No, invirtió, compró tierras y diversificó sus cultivos. Mucho antes había comprendido que la riqueza no solo residía en la cosecha, sino también en la visión, en la capacidad de anticiparse al mercado, de saber dónde invertir, cuándo comprar y cómo aprovechar los recursos. No era solo un agricultor, se había convertido en un empresario. Un hombre cuyas tierras se extendían kilómetros, que poseía maquinaria agrícola de última generación e incluso había invertido en empresas procesadoras de soja. Sus campos estaban entre los más prósperos de la región, y su nombre comenzaba a ser conocido, no solo por la calidad de sus cosechas, sino también por su perspicacia y perseverancia para los negocios. Pero a pesar de su éxito material, Robert nunca se había alejado demasiado de sus raíces. Cada noche, tras un largo día en el campo, regresaba a su modesta casa de campo, orgulloso pero consciente de la inmensidad de la distancia que había recorrido para llegar allí. Sus vecinos, que aún recordaban al joven que había sido, también recordaban la dificultad de su ascenso. No lo veían como un hombre de fortuna, sino como alguien que había tenido que luchar con más ahínco que nadie, y debido a su color de piel, había tenido que luchar contra muros invisibles que otros ni siquiera veían. Sin embargo, Robert ya no era un hombre joven. A sus 72 años, los años le habían pasado factura. La fatiga empezaba a pasar factura, sus movimientos ya no eran tan rápidos, su espalda estaba un poco más encorvada, sus manos más temblorosas. Toda su vida había soñado con viajar, con descubrir el mundo más allá de los campos y las granjas. Pero más que eso, soñaba con la libertad total. Una libertad que el dinero y el éxito aún no podían ofrecerle en su vieja y polvorienta granja. Imaginaba la libertad como volar sobre la tierra, más allá de las fronteras, por encima de todo lo que alguna vez había limitado sus horizontes. Un jet privado, eso era lo que quería. Un jet que simbolizara no solo su éxito personal, sino también la victoria de su espíritu sobre las cadenas invisibles que el mundo le había impuesto durante tantos años. Había ahorrado durante años, una suma que jamás pensó que vería. Había vendido parte de su terreno para financiar este sueño. Sabía que el tiempo no lo acompañaba, que la vejez pronto lo alcanzaría, pero estaba decidido.
A sus 72 años, sabía que los sueños eran lo que aún le daba sabor a la vida. El jet privado representaba todo lo que había logrado, todo aquello contra lo que había luchado, la esperanza de un hombre que siempre se había negado a aceptar los límites impuestos por la sociedad y un último acto de rebelión silenciosa contra los prejuicios y la injusticia racial. Antes de que la edad y la salud se lo llevaran, quería hacer realidad este último gran sueño. No provenía del deseo de mostrar a los demás sus logros. No buscaba admiración. Pero quería experimentar esa libertad antes de que su cuerpo se lo impidiera, antes de que la vejez lo condenara a contemplar horizontes que nunca había cruzado. Quería este jet privado no solo por su comodidad, sino como una afirmación de su dignidad. Para él, un jet privado era más que un símbolo de riqueza. Era la materialización de todo lo que había soportado, la prueba de que, a pesar de los obstáculos, un hombre podía, con trabajo duro y determinación, triunfar sobre lo invisible. En ese momento, todo en su vida se reducía a esa conquista definitiva, demostrar que ningún límite, ninguna frontera, era demasiado grande para alguien que sabía luchar, incluso contra los vientos de la injusticia. Y así, a los 72 años, Robert finalmente había reunido los fondos para hacer realidad su sueño. Pero más que eso, sabía que más allá de comprar un jet, estaba logrando algo aún mayor. Se acercaba a lo que nunca creyó posible, un sueño fruto de décadas de lucha. La libertad estaba a su alcance, y estaba decidido a conquistarla antes de que se le escapara para siempre. Una mañana, acompañado de su abogado, Robert acudió a uno de los concesionarios de aviones privados más lujosos de la ciudad vecina. Era un lugar frecuentado por magnates inmobiliarios, famosos y empresarios influyentes. El vestíbulo era una amplia sala bañada por una luz brillante, adornada con relucientes lámparas de araña que reflejaban fragmentos de oro y cristal. Sillones de cuero envejecido, cuidadosamente dispuestos alrededor de mesas de mármol, daban la bienvenida a quienes esperaban su turno o a sus invitados. En cada rincón de la sala, pantallas planas transmitían vídeos de aviones privados en vuelo, adornados con prestigiosos logotipos de empresas e imágenes de playas lejanas. La recepción fue meticulosa, el personal impecablemente vestido, las sonrisas corteses, los gestos calculados. Cada detalle parecía diseñado para impresionar, para recordar a quienes entraban que estaban en un lugar reservado para los más ricos y poderosos. Pero Robert no era como ellos. No vestía traje a medida ni camisa de algodón egipcio. Su ropa era sencilla, hecha para el trabajo, para la resistencia. Una camisa de franela ligeramente descolorida, pantalones de lona con muchos años de uso y una gorra de lana que lo protegía del sol en sus campos. Contrastaba marcadamente con los demás clientes potenciales que merodeaban por la sala de exposición, estudiando folletos con el aire de quienes compran un jet privado como una decisión entre muchas, como comprar una casa de vacaciones o un yate. Robert no era un visitante de este mundo. Ahora formaba parte de él, aunque algunos no estuvieran listos para aceptarlo. En cuanto entró en la sala, la atmósfera pareció congelarse por un instante. Miradas curiosas se dirigieron brevemente hacia él, luego se apartaron. Había cierta vacilación en el ambiente, como si su apariencia no encajara con las normas tácitas del lugar. Los demás clientes continuaban sus conversaciones en voz baja, concentrados en sus proyectos, pero se había instalado una inquietud palpable. Al fin y al cabo, era la norma, en un mundo donde la riqueza se medía principalmente por las apariencias, Robert era una anomalía. El vendedor, un joven de unos 30 años, lo vio entrar con un ligero gesto de sorpresa. A primera vista, notó de inmediato la apariencia de Robert, viejo, negro, modestamente vestido, con un paño de campo, y, por supuesto, no pasó por alto que lo acompañaba un abogado, detalle que interpretó de inmediato como una señal de cautela o formalidad. El vendedor esperaba que este hombre preguntara por un modelo de avión mucho más modesto, o por opciones de leasing, donde personas como él podían permitirse soñar sin siquiera considerar una compra real. No tenía ni idea de la historia que este hombre traía consigo, ni de cómo transformaría la realidad de esta habitación. Cuando Robert entró en la sala de exposición, el vendedor se levantó de su escritorio y lo observó con ojo experto, evaluando su apariencia con la costumbre que parece propia de años de servicio en un sector donde los clientes nunca aparecen sin demostrar primero su capacidad de pago. Forzó una sonrisa cortés, pero en sus ojos había un brillo condescendiente, esa especie de benevolencia superficial reservada para quienes suponemos incapaces de comprender la realidad de su propio deseo. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó,
con un tono que pretendía ser cortés, pero marcado por cierta condescendencia, aunque controlada. Era una forma de imponer su control. No pretendía juzgar directamente, pero su actitud, sutilmente teñida de escepticismo, era un juicio en sí misma. Robert, con una serenidad que decía mucho de su experiencia vital, respondió lentamente, imperturbable ante el ambiente y la actitud del vendedor: estoy interesado en comprar un jet privado. Me gustaría ver algunos. Su voz, profunda y serena, no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. El vendedor, ligeramente sorprendido pero aún profesional, sonrió un poco más, como para replantear la situación. Pero su sonrisa delataba una mezcla de sorpresa y desprecio. Claro, pero quizás sería mejor empezar con una consulta para determinar qué busca exactamente, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay varios modelos adecuados para diferentes situaciones. Había un dejo de arrogancia en sus palabras, una forma de insinuar que Robert, un hombre de su edad y origen, probablemente no comprendía todas las opciones disponibles. Al fin y al cabo, ¿por qué un hombre como él querría gastar millones en un jet privado? Parecía demasiado ostentoso, demasiado alejado de la imagen que tenía de sí mismo. Esperaba que hablara de modelos básicos o, en el mejor de los casos, de simples consultas para comprender sus opciones de leasing, cuando comprar parecía una decisión poco realista. Pero Robert, que había vivido lo suficiente para saber cuándo lo subestimaban, percibió de inmediato el juicio del vendedor. Esa mirada furtiva, esa evaluación silenciosa, las había visto miles de veces en su vida, ya fuera en el supermercado, en las oficinas de los bancos o incluso en grandes salas de reuniones con sus colegas empresarios. No iba a dejarse intimidar. La tierra que había cultivado, los negocios que había creado, todo lo había traído hasta allí, y no tenía nada que demostrarle a nadie. Con tranquila determinación, respondió, con la mirada fija en el vendedor: sé exactamente lo que quiero. El vendedor, con una expresión cortés pero claramente dubitativa, condujo a Robert hacia un modelo básico. Era un avión elegante pero de tamaño modesto. A primera vista, parecía perfectamente funcional, perfecto para quienes aún no estaban listos para dar el salto al lujo absoluto. El avión tenía un aire de asequibilidad, una especie de equilibrio entre sueño y realidad. El precio, por supuesto, seguía estando fuera del alcance de la mayoría de la gente, pero en este mundo donde la riqueza se mide en miles de millones, era solo un pequeño modelo entre muchos. Este modelo podría ser una buena opción para alguien en tu situación, dijo el vendedor, intentando disimular su juicio tras una sonrisa educada, pero que delataba un matiz de condescendencia. Había tenido cuidado de no ser demasiado explícito al decir lo que insinuaba, pero las palabras tenían un profundo significado. Robert sabía exactamente lo que pensaba el vendedor, esperaba que este hombre del campo se conformara con algo modesto, acorde con su imagen. Era sencillo, la gente como él no se permitía esos lujos. Pero Robert, sin aparente emoción, contempló el avión con una calma implacable. Lo miró con pragmatismo, como siempre había observado las cosas en su vida, sin ilusiones, sin concesiones. Entonces, sin pestañear, fijó la vista en otro avión. Más grande. Más imponente. Un modelo lujoso, con una envergadura impresionante, capaz de cruzar el océano sin escalas. Era un avión para las grandes figuras, para quienes podían permitirse viajar por todo el mundo, sin preocuparse jamás por los detalles prácticos. Robert señaló el modelo y sus palabras resonaron con una claridad que atravesó el aire: este es el que quiero. El vendedor, desconcertado por un instante, perdió la sonrisa. La sorpresa cruzó brevemente su mirada, un destello de vacilación antes de intentar recomponerse. Había pensado que Robert, con su apariencia sencilla, se conformaría con el avión básico, como una especie de concesión natural a sus modestos recursos. Pero ahora, ante la serena afirmación de Robert, comprendió que se había equivocado gravemente. Un avión de esta categoría no era una adquisición sencilla para un hombre como Robert. Este modelo costaba varios millones, mucho más de lo que el vendedor había imaginado que podría permitirse. Este modelo, señor, empezó el vendedor, buscando las palabras con un deje de nerviosismo en la voz, este modelo está dirigido a una clientela muy específica. Realmente no le interesaría. Quizás un modelo más asequible se ajuste mejor a su presupuesto. La frase era más una sugerencia que una pregunta, como si intentara dirigir a Robert hacia lo que él creía que era su verdadera elección. Pero Robert,
fiel a su carácter tranquilo y decidido, no se inmutó. Había visto cómo lo evaluaba el vendedor. Había percibido la insinuación, la suposición de que un hombre como él no podía permitirse tales lujos. Pero Robert no se dejaba intimidar, ni siquiera por los comentarios furtivos del vendedor. Con serenidad, respondió con voz firme y segura: tengo suficiente presupuesto. Puedo comprar este avión sin problema. El vendedor, algo inquieto pero aún confiado, retrocedió un poco. Sabía que no estaba tratando con un aficionado. Pero su confianza seguía intacta, en un último intento por poner a Robert en su lugar. ¿Está seguro de comprender las implicaciones de semejante compra? Hay gente que, ya sabe, compra jets privados a diario. Pero dudo que usted esté en esa categoría. Este comentario, aunque en forma de pregunta, era en realidad una declaración encubierta. El vendedor, sin siquiera saberlo, acababa de juzgar a Robert por lo que él consideraba su lugar en la sociedad. No veía al granjero como un hombre que había amasado una fortuna legítima, sino como un soñador o un oportunista en un mundo donde había poco espacio para hombres como él. Sin embargo, la ironía en la voz de Robert no logró convencer al vendedor. Al contrario, pareció hundirse aún más en su juicio. Tendré que comprobarlo. Me temo que este modelo no es asequible para todos. Robert esperó en silencio, con las manos tranquilamente apoyadas en las rodillas, mientras el vendedor buscaba pruebas que confirmaran sus preconcepciones. El viejo granjero, en la serenidad de su observación, dejó que el juego se desarrollara sin prisas. Cada instante que pasaba reforzaba su convicción de que la venganza no se lograría con palabras, sino con hechos. No necesitaba demostrarle su valía a este vendedor, no necesitaba defender lo que había logrado. La historia se encargaría de que entrara en razón. No le correspondía a él demostrar su valía. Le correspondía a la otra persona cuestionarse a sí misma. La hora transcurrió con una lentitud casi calculada, como si todo el mundo supiera que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Cuando el vendedor regresó, su expresión ya delataba confusión, vacilación y la consciencia de haber cometido un grave error. Se acercó a Robert, y su aire autoritario inicial se había desvanecido, reemplazado por una vergüenza palpable. Lo siento, señor, comenzó, en voz más baja, pero después de comprobarlo, no tiene fondos para una compra inmediata. Robert lo miró lentamente, con el rostro marcado por años de trabajo duro, pero su mirada transmitía una serena seguridad. No respondió de inmediato, dejando que el vendedor siguiera perdido en sus torpes explicaciones. Entonces, sin decir palabra, se levantó y le entregó su teléfono al asistente, quien, tras un instante de vacilación, lo cogió. «Revisa esta cuenta», dijo Robert simplemente. El asistente, un poco nervioso al principio, recorrió rápidamente la pantalla del dispositivo. Mientras observaba cómo pasaban los números, una expresión de asombro se dibujó en su rostro. No podía creer lo que veía. La cuenta de Robert mostraba una suma vertiginosa, varios millones de dólares. La cifra era tan alta que parecía casi irreal. El vendedor, de pie a la sombra de su asistente, había perdido toda certeza. No solo había subestimado al hombre que tenía delante, sino que había ridiculizado la historia de un hombre del que no sabía nada. La realidad, ahora cruda e innegable, lo golpeó como un rayo. Este viejo granjero, quien, a sus ojos, era solo un simple campesino, tenía más dinero del que hubiera imaginado acumular en toda su vida como vendedor de aviones privados. El vendedor tragó saliva, las palabras se le atascaron en la garganta. Intentó disculparse, torpemente, pero sus palabras sonaron vacías. Lo siento mucho, señor», balbuceó, mirando a Robert como si fuera un misterio que no había podido comprender. Pero Robert, fiel a su estilo, guardó silencio. No necesitaba esas disculpas, había escuchado demasiadas en su vida como para tomárselas en serio. Se dio la vuelta sin decir palabra y se alejó, sus pasos resonando por la sala de exposición, imperturbable. No le interesaba el remordimiento del vendedor ni sus intentos de salvar la situación. Lo que quería era seguir adelante, hacia su jet, hacia su libertad. Cruzó la puerta de la aviación privada y caminó con calma y determinación hacia el avión que lo esperaba. Al detenerse en la puerta del avión, Robert se giró por última vez, cruzando la mirada con la del vendedor, que seguía allí, paralizado por una culpa silenciosa.
En voz baja pero firme, Robert pronunció sus últimas palabras: nunca juzgues a un hombre por su apariencia. Nunca sabes lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí. Sus palabras impactaron al vendedor como un rayo. No eran reproches. Eran consejos, una llamada a la reflexión. Robert sabía que el verdadero poder reside en la experiencia de cada persona, en las luchas y victorias invisibles que se esconden tras las apariencias. Y ese día, el vendedor descubrió, de forma brutal, que se había equivocado de juicio. Robert subió a su jet privado con una sonrisa discreta, pero llena de satisfacción interior. No solo había pagado el precio de su sueño material. Había adquirido algo aún más preciado, una victoria personal. Había demostrado, no con palabras, sino con hechos, que la dignidad no se encuentra en las apariencias, sino en la integridad y el esfuerzo que uno pone en ellas. No necesitaba que el vendedor ni el mundo validaran sus decisiones. Robert había construido su vida con sus propias manos, y nada ni nadie podría arrebatársela. El vendedor, avergonzado y aturdido, se quedó paralizado, observando cómo el avión ascendía lentamente hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes. Cada segundo pasaba como un recordatorio de su error. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Se culpó por no haber visto la riqueza del hombre que tenía ante él, una riqueza infinitamente más profunda que las meras posesiones materiales. Para Robert, ese día fue solo un episodio entre muchos en una vida que lo había moldeado. Sabía que la humillación que había sufrido ese día era solo una nota en la sinfonía de su vida, una nota que, paradójicamente, lo había impulsado aún más alto. No fue el dinero lo que definió su éxito, sino la dignidad con la que lo había alcanzado. Y en ese momento, supo que no era solo el avión que había comprado, sino una nueva cima que acababa de alcanzar. Una cima donde ya no se le juzgaba por su apariencia, sino por su fuerza interior y su camino, el que él mismo había trazado.